Dios. Muy bien, pues otro domingo donde tenemos la oportunidad de poder reunirnos, congregarnos en este lugar con el propósito de glorificar a Dios. Amén. Entendemos que el propósito principal del ser humano aquí en la tierra es vivir para la gloria de Dios y experimentar en todo momento y en todo lugar una relación real y personal con Él, donde podamos disfrutar eso. Y qué mejor momento, ¿no? En cada domingo, en la mañana que nos congregamos como iglesia, ¿no? Para hacer eso. Bien, pues hoy quiero, a manera de introducción, hacerle un comentario. En los tiempos bíblicos, sobre todo cuando todavía el Mesías no había llegado, cuando hablamos de Mesías nos referimos al Señor Jesús. Para los judíos en aquel tiempo, ¿quién era el Mesías? Pues los judíos estaban esperando a alguien que los librara de la esclavitud, o más bien de la opresión que el imperio de Roma estaba ejerciendo sobre ellos. Era una humillación tanto desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista político, como desde el punto de vista, moral. Estar bajo el yugo de una nación que para el pueblo de Israel era una nación impía. Entonces, ¿cómo podía ser posible que una nación como Israel, teniendo un Dios tan poderoso, iba a estar bajo el dominio o la opresión de una nación inmunda como la nación o el imperio romano de aquel tiempo? Entonces, en el corazón de cada judío, o la mayoría de los judíos, estaba el deseo de que se cumpliera una promesa que Dios le había dado a su pueblo. Que en esencia esa promesa decía que más tarde o más temprano iba a llegar a Israel el Mesías. Pero ese Mesías no iba a ser cualquier persona. Entonces cada quien se lo imaginaba, ¿no? Así como alguien, no sé, una muchacha sueña algún día con casarse con alguien, ella piensa, no sé, es un muchacho que sea alto, fortachón, así, ¿va? Y eso es lo que ella espera para ella. Bueno, así pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías que tuviera la fuerza de Sansón, que tuviera la sabiduría de Salomón, y tuviera el respaldo de Dios desde el punto de vista de lo sobrenatural, como lo tuvo Moisés. Entonces, imagínense un hombre con esa sabiduría, con ese poder y ese respaldo divino. Muchachos, cuando se enfrentara a Roma, yo creo que lo que le pasó al ejército de Faraón no se comparaba con nada con lo que este Mesías iba a hacerle al pueblo o al ejército de los romanos o al imperio romano. Entonces de pronto se empieza a escuchar la noticia de que ya había llegado el Mesías. Y entonces yo me imagino a alguien que nunca había visto llegar al Mesías, porque ya durante 3 años, según Juan, ya había llegado el Mesías, lo bautizó, pero no todo el mundo tenía la oportunidad de haberlo visto. Y de pronto alguien curioso, no sé, se aparece así y ve el bullicio de la gente y la gente preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué viene? No, que ahí viene el Mesías. Yo, si estuviera ahí, yo dijera, bueno, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el hombre fortachón, el hombre sabio, el hombre poderoso? ¿Dónde está? Yo me lo imaginaba, ¿no? Un caballo grandote así, fortachón. Y de pronto cuando miro, veo que viene un hombre en un burrito. Y acompañado de una cantidad de gente pobretona, gente de debilucha. Y lo primero que yo me preguntaría, ¿no? Como judío, ¿este es el Mesías que esperábamos? Juan el Bautista, que vio
claramente la señal que Dios le había dado de que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús cuando fuera bautizado. Esa era la señal que Dios le dio, que confirmaría que ese era el Mesías. Entró en duda, porque resulta ser que vino el Mesías y Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y él decía, bueno, necesito que le pregunten a Jesús si él es el que estamos esperando o hay que seguir esperando por alguien más. Y Jesús le dijo, no, pues dile a Juan que los cojos caminan y los ciegos ven y otras cosas más. Y entonces cuando Juan escuchó eso, de vuelta, él entendió que la profecía hablaba acerca de que eso era lo que iba a hacer el Mesías. Ahora, eso pasó con Juan, pero imagínense con los discípulos. Los discípulos que esperaban, pues lo mismo, que este Mesías pusiera en su lugar a los romanos. Y de pronto un discípulo está escuchando una enseñanza de Jesús que dice, ustedes saben que a veces los romanos, por ley está establecido así, si te ven, te dice, ven acá, agarra mi escudo, agarra mi mochila, agarra mi indumentaria y quiero que me la lleve por 1 milla. Estaba establecido así por la ley, y quien no obedeciera se metía en problemas. Y de pronto Jesús dice, si un soldado romano, si alguien viene y te dice, camina conmigo 1 milla, usted camine 2. Y si alguien viene y te da una bofetada por la mejilla derecha, usted voltéele la otra. Pregunto, si usted hubiera estado en el lugar de aquellas personas, ¿usted creería que ese es el Mesías? No. El problema es que sí lo era. Solo que el Mesías que Dios envió, no le envió para reinar en este mundo. No lo envió para reinar en el sistema mundano, no. Lo envió para traer el reino de Dios aquí en la tierra, que funciona completamente diferente al reino y el sistema de este mundo. Completamente diferente. Mientras en este mundo te dicen, el que me la hace, me la paga, en el reino de los cielos dice, no, si alguien te hace algo, usted perdona. Mientras en este mundo te dicen, ¿sabe qué? El que no tranza, no avanza. Usted en su trabajo robe, nada más que el jefe que no se dé cuenta. Y Jesús te dice, no, no robes. Usted busque primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Entonces me imagino en aquel tiempo, aceptar un Mesías así no era fácil. Solamente lo podían aceptar, ¿quiénes? Lo que realmente el Padre traería a Jesús. Los que realmente estaban dispuestos a pagar el precio de vivir para hacer lo que el Señor Jesucristo, el Mesías, mandara. En esencia, hermano, Cristo no vino al pueblo de Israel para que ellos tuvieran una vida libre de los romanos. No, vino a librarlo de la esclavitud del pecado. ¿Por qué hablamos de esto? Hace como unos 2, 3 días, creo que 2 días, no sé, 2 días, 3, una persona de esta iglesia me envió un link. Y en ese link salía, no sé, un rapero o rapotero, no sé, es que ya no sé cuántos nombres tiene. Está rapero, el de hip hop, ya no sé qué nombre le ponen a ellos. Bueno, hace rato me desconecté de eso. Bueno, creo que es como un rapero, algo así, o lo que le sigue. Que él decía lo siguiente. Había un grupo así de personas alrededor de él, sentadito así, y él decía, no, porque imagínense, le tengo una historia, imagínense que de pronto llega una persona al cielo y le preguntan a la persona, oye, ¿y quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? Y dice, no, pues yo soy fulanito de tal. ¿Pero qué tú eres? Y dice, no, yo soy un ladrón. ¿Pero cómo que ladrón? Sí, yo soy un ladrón y estoy aquí. Pero si tú eres un ladrón, ¿qué haces en el cielo? Y resumiendo, él le respondió, el problema es que el que estaba al lado de mí en la cruz me dijo que hoy mismo yo iba a entrar. Y por eso hoy estoy aquí. Y dice a continuación el rapero, hay muchos religiosos que siempre están acusando a la gente. Si Jesús permitió que un ladrón entrara al cielo,
¿Cómo Dios no va a permitir que muchas personas que están en pecado, pero que creen en Jesús, no entren al cielo? Lo que necesitamos, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos, es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos lo creen? Pues todos están engañados. Todos están engañados. Entonces, ese hombre no tiene idea de la cantidad de jóvenes que y su rapea y como le sigue y no sé qué cosa. Entonces hay jóvenes que le siguen por la música y son gente que ejerce influencia. Esos jóvenes que escuchan, no, pero si el ladrón entró, pues yo también puedo entrar. Nada más tenemos que creer en Jesús. Eso es una mentira. El infierno está inundado de gente que creen en Dios y de gente que creen en Jesús. Creer solo en Jesús no salva. No salva. Para creer en Jesús, para ser salvo, no es suficiente decir, yo creo que Jesús existe y yo creo que Jesús es real. Y ese tema es el que estaremos tocando nosotros en esta mañana, porque como iglesia necesitamos estar preparados para que cuando escuchemos a alguien hablar ese tipo de tontería, usted en el nombre de Jesucristo le reprenda, como hizo el apóstol Pablo con Pedro, para que la persona entienda, se arrepiente, se convierta y no sea de destrucción o no sea de mal ejemplo o no sea alguien que esté regando la levadura, que en este caso sería falsa doctrina, en este mundo y aparte a la gente de Dios en vez de acercarlo. La pregunta que estaremos respondiendo en esta mañana, ¿cuál es? ¿Qué hacer para que Jesús nos libre de la esclavitud del pecado? ¿Qué tenemos que hacer para que Jesús nos libre de la esclavitud del pecado? Y para ello les invito, por favor, que vayamos a Juan 8, capítulo 31. Juan 8, capítulo 31. Y vamos a estar leyendo de manera alternada esta cita desde el 31 y todos nos reunimos en el 36. En la medida que vayan contando la cita bíblica, se ponen sobre sus pies, por favor. Y vamos a estar leyendo esta porción bíblica, de donde vamos a extraer la verdad espiritual que nos va a servir para poder confirmar que lo que estamos hablando es de Dios o no. Lo que la Biblia dice y lo que la Biblia habla, muy bien. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Están en rebeldía o no entendieron el mensaje? Leemos alternadamente desde el 31 hasta el 36. Entonces, el que está mal soy yo. Ok. Me repito mis pecados, Señor. Vamos allá. Leemos nuevamente el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Todos. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, qué bien se siente estar en tu presencia. Sobre todo cuando
siguiendo el ejemplo de María, la hermana de Marta, podemos sentarnos a tus pies para escuchar la palabra que sale de tu corazón. Tu palabra que sabemos que no regresa a ti vacía, sino que cuando llega siempre cumple un propósito y nunca regresa a ti sin que ese propósito se haya cumplido una vez que hayamos escuchado tu palabra. Señor, está claro que en unos casos, cuando tú tienes misericordia, tu palabra llega y nos convierte y nos quebranta y produce en nosotros la fe necesaria para salir adelante en esta vida que tú has establecido en el camino angosto. Camino difícil, pero que al final nos lleva a experimentar la verdadera vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, es difícil de entender, es difícil de aceptar, pero al mismo tiempo, tu palabra, hay veces que en vez de quebrantar a una persona, endurece más su corazón, de tal manera que al final esa persona no puede recibir tu perdón y menos tu salvación. Dios mío, tú eres soberano. Padre, tú dices la última palabra, pero ahora nosotros te rogamos y te suplicamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que la palabra que estaremos escuchando no salga de la boca de quien la está predicando, sino que salga del mero corazón de tu Santo Espíritu, de tal manera que cuando la palabra llegue a nuestros corazones sea como un martillo que quebrante la roca, sea como una espada de dos filos que penetra y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, sea como ese fuego que quema toda impureza en nuestra alma, de tal manera que podamos ser santificados delante de ti, y que cuando salgamos de este lugar, las obras que estaremos haciendo para tu gloria confirmen de que tu palabra, Señor, realmente ha sido dada para nuestra bendición. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente te estamos pidiendo esto, sino también te suplicamos que si hay algún pecado que está entre tu persona y la nuestra, lo declaramos ahora, lo confesamos, no lo ocultamos, lo reconocemos y te pedimos, Señor, que se cumpla esa promesa establecida en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados, Señor. Ahora te rogamos que tu palabra, obrando en nosotros, nos limpie de toda maldad. Y así quedemos limpios, Señor, al haberlo escuchado y estemos listos, Señor, para hacer las obras que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Qué hacer para que Jesús nos libre de la esclavitud del pecado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es creer en Él, creyéndole a Él. Creer en Él, creyéndole a Él. ¿Qué dice el comienzo del versículo 31 de la cita bíblica que acabamos de nombrar o de leer? Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. En esta porción bíblica,
Cuando uno escucha de que estos judíos habían creído en él, lo que viene a nuestra mente es que estas personas ya eran verdaderos discípulos de Jesucristo. Alguien diría, Tony, pero ahí lo dice claramente. Ahí se ve con claridad. Dice que ellos habían creído en Jesús. Y yo le digo, sí. Entonces yo pudiera preguntar a la persona, ¿tú crees en el diablo? Entonces va a decir, yo no creo en el diablo. Entonces le pregunto, ¿el diablo existe? Él va a responder, pues sí. Entonces tú crees que el diablo existe. Ajá. Pero no le creas lo que el diablo te dice. Ajá. Así pasaba con ellos. Creían en Jesús, pero no le creían a Jesús. Y cuando usted ve el pasaje completo, porque hoy no lo vamos a ver todo, se van a dar cuenta que esas personas que creían y sabían que Jesús había sido enviado por Dios, lo querían matar. Y por si las moscas, para que vean que no le estoy mintiendo, dice el versículo 45 de esta misma porción bíblica. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la digo vosotros, porque no soy de quién, de Dios. Entonces aquí Jesús está diciendo a estas personas, al final de toda la plática, ¿qué cosa? Que no eran de Dios. Creer en Jesús no te hace hijo de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y alguien diría, hermano, pero yo toda la semana oigo palabra de Dios y esta persona no oye la palabra de Dios. Sí, el problema es que escuchar a Dios no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando que tú crees en Jesús. En este caso, ellos tenían que creer en Jesús, pero lo que Cristo le decía también tenían que creerlo. Y eso se iba a manifestar por medio de ¿qué? De la obediencia. Santiago una vez estaba planteando lo siguiente. ¿Qué estaba planteando Santiago? Santiago planteaba que él era como un reto. Decía, ¿sabe qué? Tú dices que tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame que tú tienes fe, viviendo o haciendo lo que tú quieras, menos lo que Dios dice, y yo te voy a mostrar de que tengo fe solo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. De la misma manera, Jesús sabía que era necesario que ellos entendieran esto y lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo quiero detenerme en por qué es importante que una persona entienda que el primer paso para poder ser libre de la esclavitud del pecado no solamente es creer que Cristo existe, sino que lo que Cristo le dice lo tiene que creer, lo tiene que aceptar, lo tiene que hacer. Pues por las consecuencias. Vamos a ver un ejemplo que es un clásico en el cristianismo. Vamos a leer la cita bíblica y vamos a ver si usted alguna vez ha escuchado de esto o no. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, aquí está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínense ese espectáculo. De pronto Jesús venía caminando y viene uno corriendo, y se pone así delante de Jesús. Dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para dar la vida? ¿Qué tengo que hacer, Maestro? ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dijo,
Ay, ay, ay. Ese le digo, mira, primero para empezar, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces Jesús comienza a empezar diciendo, ¿sabe qué? A mí no me esté exaltando mucho, a mí no me esté elogiando demasiado, porque aquí el único bueno es mi Padre. El único bueno es Dios. Esa es una de las interpretaciones que algunos le damos a esta cita bíblica. Los más así que van a lo profundo de la palabra, dicen que en ese caso Jesús le estuvo diciendo, bueno, ven acá, me llamas bueno porque a lo mejor tú te estás dando cuenta que yo soy Dios y como soy Dios, por eso ves que soy bueno. Pero bueno, generalmente me voy por la primera versión. Jesús le da una pequeña lección de humildad diciendo, ¿sabe qué? Bueno no hay ni uno, el único bueno es Dios. ¿Qué lección más interesante? Porque hay cristianos que sienten que son buenos. Toda persona, sea cristiano o no, que sienta que es bueno, pregunto, ¿es altivo o humilde? La persona humilde nunca habla bien de sí, deja que otros lo hagan. Y cuando hablan bien de él, toda la gloria se la da a Dios. Porque hemos dicho en muchas ocasiones en nuestra iglesia que si no fuera porque Dios está en nosotros, absolutamente nada pudiéramos hacer para la gloria de Dios. Escrito está que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Dios está en él, Jesús está en él, el Espíritu Santo está en él, y ese Dios que está en él es el que le da el poder, el amor y el dominio propio que necesitan para poder hacer la voluntad de Dios. Todo eso que acabo de decir, Jesús se lo resumió diciendo, bueno no hay ni uno, solo Dios. Bien, entonces Jesús ahora le empieza a responder su pregunta. Le dice lo siguiente, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Jesús qué hace? Jesús va a lo que conocemos como la constitución que dio al pueblo, que Dios le dio al pueblo de Israel allá en el Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando salieron de Egipto. Y le dio los 10 mandamientos. Y Jesús le habló de los mandamientos que tienen que ver con su relación con las personas. Si no le robes a otro, no mientas, no le faltes respeto a sus padres, ¿ves? Y entonces, este hombre, yo creo que sin pensarlo, dio la respuesta siguiente. Dijo, versículo 20. Él entonces respondiendo, él dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre acaba de responderle a Jesús. Fíjense, Jesús le está hablando acerca de mandamientos que tenía que guardar para poder ser salvo. Y miren lo que responde este hombre. Dice él que nunca en su vida había cometido adulterio. ¿Qué es el adulterio? Pues tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Si una persona está casada y está con otra persona fuera del matrimonio, tiene relaciones sexuales, eso es adulterio. Pero Jesús estableció de que si una persona codicia a otra persona en su corazón, ¿qué cosa? Ya adulteró. Entonces, también esta persona dice que nunca había matado a nadie. Pero Jesús dijo también que si tú te iras contra otra persona, es como si la asesinas. Pero también esa persona declara que nunca había robado, que nunca había dado falso testimonio en contra de nadie, que nunca había defraudado a nadie y que él siempre había respetado a su mamá y a su papá. A ver, hermano, ¿qué persona aquí nunca le faltó el respeto a su padre? Levante la mano. Para decirle en su cara que es tremendo mentiroso, pero como no podemos juzgar que acaba de decir una gran mentira. Ahora, este joven se atrevió a decir eso.
Y miren la reacción de Jesús. Normalmente, ¿qué éramos nosotros? Cuando alguien viene y nos dice eso en nuestra cara, de pronto como que nos entra un pequeño enojo así, como diciendo, oye, en mi cara me estás mintiendo. Pero miren la reacción de Jesús. Versículo 21. Entonces dice Jesús mirándole, ¿qué? Le amó. Jesús lo miró y le amó y me imagino que por dentro dijo, sé por dónde viene, pero no sabes por dónde voy. Y Jesús, que conocía su corazón y sabía cuál era el ídolo más grande que había en el corazón de ese joven, le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Es decir, ve a tu casa, vende todas tus posesiones, deshazte de todas tus riquezas y antes de salir, agarra una cruz, porque en ella vas a morir junto a mí. Por seguirme vas a tener que morir. Entonces, fíjense, ese joven, cuando vino a Jesús con esa ceguera que no veía su condición, él se veía muy bien delante de Dios, él se veía como que nunca había cometido pecado. Y de pronto Jesús le dice, mira, solamente te falta una cosita, una cosa, con esto ya resolviste. Si tú haces esto ya, eres salvo. Y el hombre, ¿qué? Ve a tu casa, vende todo, toda tu riqueza y ven a morir por mí. ¿Qué dice el versículo 22? Pero él, afligido, ¿por qué? ¿Qué es una aflicción? La aflicción es un sentimiento que normalmente se manifiesta en un momento de prueba. Es como una tristeza así, donde tú tienes que escoger entre lo que te gusta y lo que Dios quiere. Es como, por ejemplo, que un muchacho le guste una muchacha, se haga novio y llega a la iglesia, pastor, tengo novia, el pastor le dice, ya no puede ser tu novia porque ella no es cristiana. Y tienes que dejarla. No te una ayuda desigual. Y el muchacho dice, pero yo siento que esa es la mujer de tu vida, por eso Satanás te engañó. Si es la mujer de tu vida, espera que acepte al Señor, que dé fruto y entonces ya, cásate. Porque a lo mejor cuando dé fruto, ella se da cuenta que tú no eres para él. Y de pronto, ¿qué? Tremenda tristeza. Eso fue lo que le pasó a este joven. Pero le afligido por estas palabras, se fue como... ¿Por qué? Tenía muchas posesiones. ¿Quién sabe cuántos terrenos, cuántas casas, cuántas vacas, cuántos cochinos? ¿Quién sabe lo que tenía? Pero tenía muchas posesiones. Y renunciar a todo eso por Jesús. Pregunto, ¿él creía en Jesús, sí o no? Sí. ¿Y le creía a Jesús? No. ¿Por qué? Porque la fe que tenía él en relación a Jesús es una fe muerta. Es una fe muerta. ¿Qué es la fe muerta? La que no da obra. Pregunto, ¿cuántos saben que tenemos que predicar el evangelio como mínimo, no sé, una vez al mes? Y eso lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Personas que tú veas, personas que tienen que predicar el evangelio. Es decir, donde quiera que usted llegue, usted tiene que estar dispuesto a predicar el evangelio. Si decimos, yo lo creo, pero no lo hacemos, su fe es muerta. Entonces, en esa área, Dios tiene que darle una palabra. No sé si se lo estará dando ahora. Para que usted se vea que está teniendo la actitud de quién. De este joven rico. Que amaba más la riqueza que a Jesús. Que amaba más su vida que a Jesús. Por eso no está dispuesto a tomar su cruz y seguirlo. Entonces, hermano, hago una pregunta. ¿Cómo Jesús puede salvar a una persona que no está dispuesto a renunciar a todo por él? Una de las cosas que Dios me habló y al final me di cuenta que era para mí,
y no para ustedes. Era para mí, no para ustedes. Y por eso lo quité de la prédica, pero se lo voy a compartir como testimonio. Es que para ser esclavo de Jesús, necesitamos entender, primero, que cuando la Biblia en el Reina Valera habla de los siervos de Dios, no habla de siervos, habla de esclavos. Entonces decimos, pregunto, ¿cuántos somos esclavos de Jesús? Silencio. La gente dice, gracias Marvin. Dice, mejor no hablo porque siempre cada vez que preguntan algo me equivoco, mejor me callo. Eso se llama prudencia, eso está bien, está correcto. En las muchas palabras hay pecado, tiene razón. Pero de todas formas le voy a comunicar algo. Normalmente, ¿qué respondemos? Sí, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero el Señor me empieza a mostrar, me empieza a hablar a Jesús en los tiempos de Él, que la gente entendía por un esclavo. Por ejemplo, un esclavo no tiene ningún derecho. Un esclavo no tiene ningún derecho. Un esclavo en aquel tiempo era como un objeto más. Pepe, ¿tienes borrego en tu casa? ¿Borregos? Bien. ¿Tu borrego hace lo que quiere? No. ¿Ellos, seguro? ¿Ellos pueden andar donde quieren o eso usted lo determina? Porque si no, no son tus borregos, son los de otros. Pero tu borrego no puede hacer lo que quiere. Ellos comen lo que tú quieres que coman, ¿ves? Ellos se mueven por donde usted quiere que muevan. ¿Por qué? Porque son su borrego. Y el borrego tiene que hacer lo que usted diga. Que nosotros somos el Señor, ovejas. Pero así todas las ovejas eran más consideradas que los esclavos. Todo lo que hacía un esclavo y todo lo que tiene un esclavo le pertenecía al dueño. Si un esclavo, una esclava, por ejemplo, tenía una hija, esa hija era mía. Y yo podía hacer con esa hija lo que yo quería. Entonces de pronto la esclava tuvo una hija y yo ¿sabe qué? La voy a vender a la hija allá en tal lugar. ¿Cómo se sienten las madres? ¿No es verdad que se siente terrible? ¿Cómo se sienten los padres? Que de pronto dos esclavos tengan un niño, ¡ay, qué lindo, mi niño, qué bonito! Y de pronto se lo quitan y se lo llevan y lo venden como esclavo en otro lugar y más nunca en su vida lo van a ver. Y entonces esa mamá, como está en estado de gestación, entonces le da el pecho a los hijos de la ama. Porque la ama quiere tener sus pechos bien dispuestos. Entonces, para que no le afecte mucho la ley de la gravedad, entonces manda a la esclava para que la esclava le dé el pecho a los niños. Así era antes. Los esclavos no tenían ningún derecho, tenían que hacer lo que el amo les decía. Pregunto, ¿cuántos somos así con Dios? Si no somos así, no somos verdaderos siervos de Jesucristo. Un esclavo en aquel tiempo no podía decir, ¿sabes qué? De 6 de la mañana a 5 de la tarde trabajo para el amo, pero después que salga voy a trabajar y voy a ir a tal lugar o a pasear o a visitar a no sé quién. Y en aquel tiempo un esclavo no podía hacer eso. Todo el tiempo era ¿para quién? Para el amo. Pregunto, ¿todo nuestro tiempo es para el Señor? Venimos el domingo, ¿no se acuerdan? Venimos el domingo y te alabo, Señor, y oramos a ti, y escuchamos tu palabra, y qué bueno está esto, a la gloria de Dios. Pero cuando se acaba el punto, ya nos olvidamos del Señor y entonces empezamos a vivir la vida, no la vida de Dios, sino nuestra propia vida. Y no entendemos que cuando salimos del culto, seguimos siendo esclavos de Dios. Y no podemos ir donde queramos, no podemos ver lo que queramos, no podemos hacer lo que queramos. Seguimos siendo siervos de Dios. Pero ¿qué pasa si ahora lo escuchamos de Jesús y no lo creemos? Vamos a seguir igual. Por eso una persona que dice que cree en Jesús y no le cree a Jesús, Jesús no lo puede librar del pecado. No lo puede. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver qué hacer. Seguimos respondiendo esa pregunta. Para que Jesús nos libre de la esclavitud del pecado, aparte de no solamente creer en Él, sino creerle a Él. Pues lo segundo que hay que hacer es permanecer en lo que Cristo nos diga. ¿Qué dice a continuación de lo que leímos en el versículo 31 de Juan 8? Juan 8, 31, regresamos allá. ¿Ya lo encontraron? Juan capítulo 8, versículo 31.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permanecen en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Tenemos que permanecer en lo que Cristo nos diga. Tenemos que poner en práctica constantemente, en todo momento que se presente la oportunidad, según lo que Cristo nos enseñó, de poner en práctica lo que Cristo nos diga. Dice la palabra del Señor: si usted mira a otra persona y la codicia en su corazón, ¿eso cómo se llama? Adulterio. Entonces usted va a la calle y ve a una persona que le agrada, que le gusta, y empieza como que a querer codiciar en su corazón, y usted dice: no, 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 no voy a codiciarla en mi corazón. Pregunto, ¿ahí está usted permaneciendo en lo que Cristo dijo? Si dijo que no. ¿Me están atendiendo o no? Si yo no codicio en mi corazón, digo no, estoy permaneciendo en lo que Cristo dijo. Y entonces ese día me la pasé así. Pero al día siguiente como que ya no fue igual. ¿Ya estoy permaneciendo? No. Lo que Cristo me diga hoy, yo tengo que buscar hacerlo siempre que se presente la oportunidad. Eso es permanecer en la palabra que Cristo nos da. Lo que Cristo nos habla no es para que lo memoricemos de memoria y lo pongamos en práctica cuando nosotros querramos. No, tenemos que ponerlo en práctica siempre que se presente la ocasión. En el momento en que tenemos que vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó, en ese momento lo tenemos que hacer. Esa es la manera de permanecer en su palabra. Y esto es muy importante porque eso revela si somos verdaderos discípulos o no. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Jesús se discierne no por lo que la persona hable, porque hay cristianos, corrijo, hay personas que son cristianos nominales. Un cristiano nominal es un cristiano de nombre, que esa persona dice: soy cristiano, pero tiene espíritu de cotorra. ¿Qué es una cotorra? La cotorra es un animal que no entiende nada, pero repite, en serio, se aprende una canción en inglés. Y usted dice: pero ¿cómo una cotorra se puede aprender una canción en inglés si yo ni siquiera me puedo aprender la primera frase? Sí, porque tienen la capacidad de poder, fíjense, es un animal que tiene la capacidad de poder repetir lo mismo que una persona dice. Una canción completa te la pueden cantar. Y si no me lo crees, busquen por ahí por YouTube. Hay unas cotorras que están al lado. Y yo decía: no, seguro están doblando, pero no. Pero no. Estaban alabando al Señor la canción completa y decía: míralo. Y hay cristianos que son así. Y digo cristianos por misericordia. Porque a veces, según Jesús, serán cristianos, pero no son verdaderos discípulos. Y usted lo ve: alaba, alaba, pero están pensando allá en los frijoles se me queman, que ahorita viene mi tío, que no tengo dinero, y en vez de alabar al Señor están pensando en otra cosa. Entonces hacen las cosas de labio, dicen las cosas de labio, pero en su corazón eso no está. Y como no está en su corazón, por eso no lo pone en práctica. Ahora pregunto, ¿por qué no está en su corazón? No está en su corazón porque no le creyeron a Jesús. Jesús decía, es más, ahí mismo en Juan 8, versículo 43 dice, Jesús le hace una pregunta a estas personas con las que le estás hablando ahora. Jesús le pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Oye, ¿por qué no entienden lo que les estoy diciendo si le estoy hablando clarito? Y Jesús mismo lo responde: ¿por qué no puedes escuchar mi palabra? Ustedes no entienden lo que estoy diciendo porque no lo pueden escuchar. Ustedes lo rechazan. Ahora, ¿por qué rechazan lo que le estoy diciendo? Dice 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo es lo que ustedes quieren hacer. Jesús le está diciendo, miren, ustedes son hijos del diablo. Y ustedes como hijos del diablo, aquí en su corazón, lo que ustedes quieren hacer es contrario a lo que yo les estoy diciendo. ¿Ve? Yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes tienen que amar a sus enemigos, pero ustedes dicen en su corazón, no, yo quiero hacer lo que el diablo quiera. A mí el que me la hace, me la paga. ¿Ve? Yo les digo a ustedes, ¿sabe qué? Ustedes tienen que orar sin cesar, ustedes tienen que predicar el evangelio, ustedes tienen que ser discípulos, pero ustedes, eso es lo que dice Dios, pero ¿qué dice usted en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Pues ¿por qué tengo que ser discípulo? Eso es para pastor, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Ve? Entonces, como en su corazón está lo que el diablo quiere, por eso cuando yo le hablo, su palabra no llega ahí, no entra. La física dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Si yo me paro aquí en este cuadro, Marvin no se puede parar aquí en este cuadro. O tengo que estar yo o tiene que estar Marvin. O tiene que estar mi esposa o tengo que estar yo. Pero dos personas mismo, en el mismo lugar no pueden estar. De la misma manera, en un corazón no pueden estar dos mandamientos a obedecer. Obedecemos a Jesús, obedecemos a Satanás. Obedecemos a la carne, obedecemos al Espíritu. Obedecemos al reino de Dios, obedecemos al mundo. Pero una de las dos cosas tiene que estar las dos al mismo tiempo, no pueden estar. Ahora, ¿cómo saber si una persona tiene en su corazón lo que Cristo dijo? Si permanece en su palabra. Y eso solamente lo pueden hacer quienes, los verdaderos discípulos de Jesús. Oye, Tony, tú eres tremendo exagerado. Tú siempre todo es exageración. Tú ves que la santidad de Dios es exagerada. ¿Quién quiere ser santo como Jesús? Si quieres ser santo como Jesús, tienes que vivir como Cristo debió. Y pregunto, ¿Cristo pecó alguna vez? No. ¿Y ustedes tienen que vivir como perfectos, sí o no? ¿O no dice el sermón de monte que Jesús dijo? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. No debe faltarnos una sola cualidad. De todas las cualidades que tiene Jesucristo, todas nosotros las tenemos que tener. Y tenemos que buscar desarrollarlas a nivel de Jesús. ¿Y de qué manera podemos desarrollar todas esas cualidades? Si alguna vez se la ponga en práctica, pero otras veces no ponga en práctica lo que Cristo me manda. No, tengo que hacerlo siempre. Y eso va a demostrar que soy un verdadero discípulo de Jesús. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando yo permanezco en lo que Cristo diga? No solamente va a salir a la luz que soy un verdadero discípulo, sino también voy a conocer una verdad por experiencia. Una cosa es conocer que la Biblia dice que tenemos que perdonar. Y la gente te empieza a explicar, el perdón es cuando tú tomas la decisión de que si una persona te hace algo, pues tú dices, ¿sabe qué? Pues pasa por alto la ofensa y justifica a la persona y empieza a decirle, ¿sabe qué? Es que él no sabía, el amor se levantó mal y eso provoca en ti un sentimiento de pena hacia él y tú decides perdonarlo. Es decir, ¿sabe qué? Tú le dices, no me debes nada. A partir de ahora es como si nunca me hubiera hecho nada. Eso es el perdón. Ahora, una cosa es escuchar la explicación y otra cosa es experimentar eso. Yo recuerdo mi primera vez donde tuve que experimentar eso. Que una persona me mentó la madre y lo agarró así por el pecho y le dijo, repite. Y la persona se quedó así como que tieso y se quedó calladito. Imagínese usted, cuando aquí yo estaba más fuertecito, estaba en el ejército, era profesor de defensa personal, practicaba 2 artes marciales, ya pueden imaginarse cómo estaba. Y cuando vio el negrón así alterado, dijo, no, mejor no le digo nada. Y lo solté. Y él entró para su casita y entró a su cuartico. Y cuando yo fui para mi cuartico, escuché la voz de Jesús que me dijo, ¿y eso es lo que tú enseñas en tu iglesia? Señor, es que me mentó mi madre. Y a mí no me dijeron, porque ahora tú eres mejor que yo, no seas soberbio. ¿Y quién tú eres para que no te digan nada? Eso es orgullo. Así que ve ahora y pídele perdón. Ay, hermano. Tum, tum. Tum, tum. Toca la puerta de su cuarto. Y en la única casa nada más estábamos él y yo. Tum, tum. Y de pronto se escucha dentro del cuarto. ¿Quién es? Hermano, en serio. Me ha decidido meter una patada a la puerta así, tumbarla. Y yo, no, pero tengo que aguantarme porque tengo que hacerle caso al Señor. Soy yo, Tony. Y me abre la puerta. Así como
entreabierta, ¿no? Porque a lo mejor él pensó que todavía estaba alterado, entonces abrió así. Y yo le digo, mire, mi tío, si en algo le he fallado, perdóneme. Me perdona y me mira así y me dice, tú siempre me estás pidiendo perdón. Y escupió así en el piso. Eso es literal, no, esto no estoy inventando nada, es literal. Y me tiró la puerta en la cara. ¡Pah! Y cuando salí de ahí, yo dije, Señor, qué bien me siento. No entiendo. O mejor dicho, dije no entiendo, pero en realidad lo que quise decir en ese momento, ya entendí. En serio, hermano, qué bien se siente cuando una persona que te ataca, usted la perdona. Entonces ahí ya no conocí, ya no conocía, no tenía no solamente la información de que había que perdonar, sino que tenía la experiencia. Esa experiencia que usted tiene es lo que significa conocer la verdad. En la Biblia, cuando se menciona la frase, y Manuel conocía a Josefa, ¿qué significaba eso? Que habían se habían casado y habían tenido relaciones sexuales. Entonces yo puedo decir que yo no conocía a Rosy hasta que estuve en la luna de miel. Y alguien diría, espérate, Don, espérate. Pero tú no la conociste en Cancún. No, pero según la Biblia, hay un momento donde tú la conoces, que es cuando tienes relación. Bueno, así como tú conoces a una muchacha físicamente, pero según la Biblia no la conoces hasta que estás con ella en matrimonio, de la misma manera que te hablen lo que Cristo dice que tienes que hacer, es como que lleves a la muchacha. Pero experimentar esa verdad es como si ya fuera a la luna de miel. ¿Cuántos quieren ir a la luna de miel con todo lo que Cristo te diga? Entonces tienes que hacerlo. Tienes que ponerlo en práctica y vas a vivir una luna de miel. A ver, hermano, ¿cuántos han tenido luna de miel? Los que son casados. Aunque sea por una hora. Pero no es verdad que es una bendición, pues también es una bendición vivir en luna de miel con la palabra que Cristo te habla. Experimentas cosas que ojo no vio ni ha subido al corazón de hombre, que Dios tiene preparado solamente para los que le aman. Ahora bien, esa verdad que se experimenta, ¿qué va a pasar con ella? Mire, versículo 32. Leo el 31 y 32 completo para seguir la secuencia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Lo que me libera no es que conozco a Jesús. Lo que me libera no es escuchar a Jesús. Lo que me libera no es entender lo que la Biblia dice que Jesús dijo. Lo que me libera es cuando yo obedezco la palabra y experimento algo. Eso que tú experimentas es lo que te hace libre, como a mí me libró de la falta de perdón. El problema es que para permanecer en la palabra hay que pagar un precio que Jesús dijo. No, hermano, no hay que pagar ningún precio. Ya en la cruz del Calvario Cristo pagó por nosotros. Sí, es verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Sí, verdad. Y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Sí, es verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica. Sí, es verdad. Y el Espíritu Santo es el que lo hace todo. Sí, es verdad. Pero las personas que están en el infierno, al parecer el Espíritu Santo no hizo nada de eso en ellos. Y ellos son responsables, aunque el Espíritu Santo no les ayudó, ellos son responsables de lo que no hicieron. Por lo tanto, aunque el Espíritu Santo haga todo esto, usted tiene que esforzarse y hacerlo aunque no pueda. Porque cuando Dios ve que usted intenta, Él lo va a ayudar. Para que así pueda. Porque hay hermanos que dicen: hermano, yo estoy orando al Señor para que ponga en mí de serle fiel a mi esposa. Pero todavía no lo ha puesto, hermano. Entonces imagínate, pobre de mí, yo soy débil, hermano. Soy pobre en espíritu, soy un miserable, no sirvo para nada.
Sí, pero dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas que el Espíritu Santo quiere que haga. Y los que son de la carne, en lo que la carne quiere. Entonces no venga con el cuento que usted lo que no quiere es hacer la voluntad de Dios. Porque si viene un sicario y te dice, si te veo, te volvemos a ver con otra mujer que no sea de tu esposa, te vamos a meter 3 tiros. ¿Qué usted haría? No, yo sí me arreglo. Entonces te das cuenta. Entonces, ¿cómo puede ser que ame más un sicario que a Dios? Porque si el sicario te ve, la carne dice, no, nos van a matar, entonces mejor cooperamos. Pero como Dios es amor, según tú, entonces no va a pasar nada. Dios es amor, pero fuego consumidor. Y si usted sigue así, va a terminar en el infierno. Porque al cielo no entra los que son esclavos del pecado. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, el segundo punto que hemos visto, ¿cuál es? Para ser libre no basta con creer en Jesús, sino que creer lo que Él diga. Y lo que Él nos diga, tenemos que obedecerlo y permanecer en eso. Y entonces al final vamos a experimentar la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Ahora bien, la tercera y última pregunta que estaremos respondiendo esta mañana, ¿cuál es? ¿Qué hacer para que Jesús nos libre de la esclavitud del pecado? Que por cierto, es la misma pregunta, solo que sería la tercera respuesta. Es la siguiente: verificar si somos verdaderamente libres. Verificar si somos verdaderamente libres. En el versículo 33, vemos que estas personas, ante lo que Cristo dijo, tuvieron una actitud de altivez. Dice el versículo 33. Perdone. Sí, el 33, perdone. 33. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libre? Oye, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué tú te, espérate, ¿qué tú te piensas? Oye, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo te dices, cómo tú vas a decir, no, nosotros somos esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Qué te pasa, Jesús? Esa fue la reacción interna. La Biblia lo escribe muy bonito, pero yo, visualizando lo que estaba pasando y viendo lo que Jesús le dice después y la reacción que tuvieron, lo visualizo así. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Nunca le ha pasado a usted que usted le pregunta a una persona cuando está predicando el evangelio? Oye, una pregunta, ¿usted es bueno o es mala? Y él dice, yo soy bueno. Usted le dice, no, usted es malo. No, yo no soy malo, porque mira, yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Y usted le pregunta, ¿pero alguna vez ha mentido? No, yo nunca he mentido. ¿Alguna vez ha robado? No, yo nunca me he robado. ¿Nunca le ha faltado el respeto a tus padres? Nunca le ha faltado el respeto a mis padres. ¿Nunca le ha pasado eso cuando le predica el evangelio a una persona? Pues a algunos aquí que predicamos, sí. ¿Qué vemos ahí? Altivez. Es una persona que se cree más de lo que realmente es. Esta gente no se veía en la condición en la que estaban. Ellos sentían que no eran esclavos. ¿Ven? Se creían más. ¿Cuándo qué? Cuando así lo eran. Eran personas soberbias porque estaban diciendo, Jesús, ¿qué tú nos vas a enseñar? Jesús, ¿qué tú me vas a enseñar? Alguien diría en estos tiempos, si yo pasé un instituto bíblico, yo estuve en un instituto bíblico, yo pasé un discipulado, un curso de hermenéutica, homilética y de teología, ¿qué tú me vas a enseñar a mí? Entonces Jesús dice, yo te voy a enseñar lo que tú no te ves. Y dice que conoces. Y es que eres esclavo del pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús ante la reacción que tuvieron? Al ellos no darse cuenta que no era realmente libre del pecado. Entonces Jesús le explicó quién es esclavo del pecado. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que ¿quién es esclavo del pecado? El que hace pecado. Ahora fíjense, aquí hay 2 términos para pecado. Una cosa es pecado como transgresión y otra cosa es del pecado que hablaba Pablo. Pablo decía, es que lo que hago no lo entiendo. El bien que yo quiero hacer,
no es lo que hago, sino lo que aborrezco es lo que hago. Entonces, si yo hago lo que yo no quiero hacer, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ese pecado del que estamos hablando es algo que está en el ser humano, que usted, si agarra y va a una, no sé, a una institución científica para hacer un estudio profundo, a ver de qué manera, en qué parte del cuerpo encuentran el pecado, no lo van a hallar, porque eso físicamente no se ve. Es algo espiritual que lo heredamos de nuestros padres. Es lo que se conoce, según los teólogos, como el pecado original. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, y junto con el pecado de la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Entonces, desde Adán hasta nosotros, todos los que nacemos con ese problema del pecado. ¿Y cuál es la raíz del pecado? El orgullo, donde te hace sentir el orgullo que tú puedes vivir para hacer lo que tú quieras, levantarte cuando tú quieras, acostarte cuando tú quieras, ir hasta donde tú quieras, y así. Y ese orgullo hace que las personas pues vivan para satisfacer los deseos de su carne. Entonces Jesús dice, el que hace pecado, es decir, el que viola la ley de Dios, ¿ve? El que transgrede la ley de Dios, esclavo es de ese pecado que mora en tu cuerpo, que mora en tu ser. Repito, el que hace pecado, el que viola la ley de Dios, el que no hace lo que Jesús manda, ese todavía es esclavo del pecado. Por lo tanto, si usted ve que una persona, Jesús le dice, lee la Biblia, y no puede leer la Biblia, ¿qué cosa es? Esclavo del pecado. Si Jesús le dice, ora, y dice, hermano, es que no puedo orar, ¿qué cosa es? Pero no es verdad que algunos estamos sintiendo que nosotros somos así y como que no somos esclavos. ¿Ves? Es muy probable que algunos digan, bueno, yo no leo la Biblia, yo empiezo a orar y me entra un sueño y no oro y leo la Biblia y mientras, no sé, mientras deseo ver la televisión y no leo la Biblia, pero yo no creo que yo sea esclavo del pecado. Aparte de eso, yo soy cristiano. Y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son esas nuevas. Y que Cristo me libertó de la esclavitud del pecado. Eso lo dice la Biblia. Sí, pero también la Biblia dice en Romanos 6, versículo 6, lo que usted va a leer ahora. Junto conmigo. Si no están en rebeldía. Porque si no son esclavos del pecado. Y no tenemos como chantar. Romanos capítulo 6. Versículo 6. Todos juntos, por favor, ahí sentaditos, lo vamos a leer. Romanos 6. Sí, un momentito. Perdón, 6:16. Vamos a empezar desde el 15 mejor. ¿Ya estamos ahí? Bien. Vamos a leer, yo leo el 15 y todos juntos leemos el 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Cuando usted viene la tentación y usted decide pecar, usted le está sirviendo al pecado. Créame, hermano, Dios no ve sinceridad en usted cuando usted dice, Señor, tú sabes que yo soy débil. Tú sabes que yo no puedo. Yo quisiera, Dios mío, no comerme el pastel de mi hermanito que está en el refrigerador, pero soy tan débil. Por eso, Señor, me lo voy a comer.
Y Dios te dice, no seas sinvergüenza, porque escrito está, diga el débil, fuerte soy. Pablo le oraba al Señor diciendo, Señor, quítame este aguijón, quítame esta cosa que me está acabando. Oró y Dios no respondió. De nuevo, Señor, quítame este aguijón. Algunos dicen que el aguijón es una enfermedad, otros dicen que el aguijón es un espíritu maligno, es decir, un mensajero de Satanás. Yo me quedo mejor con esa versión. Así como Job, Satanás fue y lo martirizó, así como Pedro, Satanás fue y lo llevó a que lo negara a Cristo 3 veces. Había un espíritu maligno, no me sé el nombre, que estaba influenciando a Pablo. Quién sabe lo que estaba pasando, pero sí le estaba molestando. Y la tercera vez que oró Pablo, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, mira, ya, cálmate. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque en las áreas de tu vida donde tú eres fuerte, entonces tú obras en tus fuerzas. Por eso yo te mando a hacer tareas tamaño Dios. Porque como son tamaño Dios, tú no puedes hacerla. Y entonces ahí soy yo quien estoy obrando y no eres tú. Y Pablo entendió. Y entonces dijo Pablo, entonces Señor, déjame el aguijón. Porque cuando soy débil, soy fuerte, para que repose en mí el poder de Dios. Pero cuando reposa en mí el poder de Dios, cuando creo en Jesucristo, como dice las Escrituras. ¿Qué va a pasar cuando creo en Jesús? Como dice la Escritura, de mi interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y ese río qué es? El Espíritu Santo que han de recibir aquellos que creen en Él. ¿Y quién son los que creen en Él? Los que Cristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ve? Y mi Padre la amará y yo la amaré y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y ese que viene a morar en nosotros, por el Padre y por medio de Jesús, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y por eso Juan dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo están en él y no pueden pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, en esto se dan a conocer los hijos del diablo y los hijos de Dios. Todo aquel que dice, es que no puedo amar a mi hermano porque soy débil, es que no puedo hacer la voluntad porque soy débil, dice la Biblia, no es de Dios, es del diablo. Pero el que ama y hace la voluntad de Dios, ese sí es de Dios. Puede ser que alguno diga, hermano, le doy gracias al Señor porque has demostrado que no soy cristiano. Gloria a Dios por eso. O a lo mejor sí lo eres, pero Satanás te tenía engañado, haciéndote creer que por confesarle a Dios que eres débil no pasa nada. Nada más tienes que confesar tu pecado. No. El que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. Desde el Antiguo Testamento está escrito eso. Bien, entonces, estamos viendo que Jesús le enseñó, regresando ya al pasaje en el que estamos, en el tercer punto, que necesitamos verificar si somos verdaderamente libres. Primero tenemos que evitar ser activos, es decir, no podemos discutir con Jesús como hicieron esta gente. Y después tenemos que entender qué significa ser esclavo del pecado. Que en esencia es esto. Si Jesús me manda a hacer algo y yo decido no obedecerlo, por lo que sea, en esa área sigo siendo esclavo. Porque le estoy sirviendo a quién, a Jesús, al pecado. Ahora bien, nos va a ayudar a ser un verdadero discípulo el rehuir a una realidad terrible. ¿Qué dice el versículo 35? Regresamos aquí a Juan. Juan 8, 35. Dice lo siguiente. Y el esclavo
Leo el 34 para ver el contexto. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. En los tiempos bíblicos existía la esclavitud. Y había una ley en el pueblo de Israel donde cada 7 años usted tenía, cuando pasaban 7 años, si había un esclavo en tu casa, usted tenía que darle la libertad. Y si la persona quería seguir siendo esclavo, pues usted lo traía a la puerta, pegaba esta parte de aquí, lo arregla a la puerta y le hacía un orificio y le ponían una argollita. Y ese era símbolo de que él había tomado la decisión de ser un esclavo voluntario. Bueno, Jesús está diciendo que por ley, a los 7 años, los esclavos, ¿qué tienen que hacer? Fuera, se van de la casa. Pero los hijos a los 7 años se van o se quedan. Se quedan. El esclavo se va, el hijo se queda. Bueno, en esta congregación, lo más probable es que haya hijos de Jesús, hijos de Dios, perdón, y esclavos del pecado. Es muy probable, escuchen bien, porque la Biblia no se equivoca, Satanás no descansa, es muy probable que aquí, donde hay trigo, también haya cizaña. El que tiene oído para ir oiga. Entonces, cuando usted mira a todos, usted mira así y dice: ay, mira, hay la iglesia de Cristo. No. Hay esclavos del pecado y hay esclavos de la verdad. Hay rebeldes y hay mansos. ¿Cuándo se va a acabar eso? Cuando llegue el tiempo en que el Señor levanta su iglesia y todos nos congreguemos en el aire con el Señor. Cuando llegue ese momento, los esclavos del pecado se van a quedar. Pero Tony, ¿acaso la Biblia no dice que la salvación es por fe y no por obras? Ajá, pero es que hay un problema. Usted no es libre de pecado para alcanzar la salvación. No. Sí, para usted alcanzar la salvación, usted no tiene que ser libre de pecado. No. Dios te salva y Dios te libera. Por lo tanto, el fruto que da una persona salva es que no vive practicando el pecado. Hermanas, ¿qué tienen que hacer ustedes para ser hombres? A ver, una hermana que me levante la mano y diga: yo para ser hombre tengo que hacer esto, esto y esto. ¿No es verdad que se sienten hasta ofendidas? Bien. Hermanos, ¿qué tienen que hacer ustedes para ser gay? Los hermanos de Tony, ¿qué te pasa? Usted es una predicación. Sí, es que ¿acaso la Biblia no habla de eso? Yo no estoy predicando sus corazones. ¿Qué tiene que hacer usted para ser gay? Ahora pregunto, ¿ustedes podrán ser gay? Si quisieran. Si ustedes responden sí, entonces no son hijos de Dios. Porque el que es nacido de Dios no puede vivir practicando el pecado y gozándose del pecado como si no pasara nada. Porque la simiente de Dios está en él. La simiente de Dios está en él, obrando en él y lo está transformando. Entonces, ¿cómo puede ser que el que está en Cristo es una nueva criatura y Dios le cambió su naturaleza humana de pecaminosa a naturaleza de hijo de Dios? Es verdad, sí. Él tiene su luchita, pero él lucha contra la naturaleza que está en su cuerpo, que no es él. Porque la carne no soy yo. La carne es algo que está en mi cuerpo, pero eso no soy yo. Por eso los que son de Cristo que han hecho, han crucificado. No es que van, dice la Biblia claramente, los que son, no los que van a hacer, los que son de Cristo, son los que ya
ya, no mañana, ya han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y de carne, ¿sabe qué? Se acabó la lujuria, se acabó la fornicación, se acabó y se acabó. Y de pronto sale y usted al otro día lo ve que fornicó con quién sabe quién. Y esa persona que nació de nuevo, ¿cómo reacciona? Ay, Señor, ¿qué me pasó? Y se siente mal. Y de pronto se pasa 2 días, 3 días ahí con esa lucha. Ahora, él no quiere pecar. Pero cae, ¿por qué? Porque necesita que Dios le hable, que Dios le dé consejo. Y cuando Jesús le da el consejo, ¿qué es lo que él hace? Ese consejo produce en él tanto el querer como el hacer, y Dios los libra de eso. Por eso es importante orar para pedirle a Dios que te ayude en tu necesidad. Por eso es importante leer la Biblia para que Dios te hable, y cuando Dios te hable, esa palabra produce en ti la fe que produce obras. Pero si usted no ora y no lee la Biblia, obvio que te va a ir como fatal. Pero esos hermanos que sí son cristianos y parecen que son hijos del diablo, ¿por qué? Porque no ora y no lee la Biblia. En esa parte Dios todavía no ha tratado y espero que esté tratando ahora. Bien. ¿Cuál es el destino de un esclavo del pecado? Según estamos viendo, que nos va a ayudar a entender por qué es importante obedecer. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si usted quiere permanecer para siempre dentro de la congregación de los hijos de Dios, lo que Cristo le diga, usted lo tiene que hacer, no para salvarse, no, sino para que vea que realmente usted es un verdadero discípulo. Y eso confirma que usted es salvo. Porque si no es salvo, no lo puede hacer. Y respecto a este punto, el versículo 36 dice algo interesante. Jesús dice, Juan 8:36, Jesús dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, no falsamente libres. ¿Quién alguna vez ha jugado a las casitas? A mí no se me olvida cuando era pequeño que un día estábamos jugando con unos primos, mi hermana, unos primos, y de pronto dice, mira, come, esto es gofio. Gofio. Ustedes no saben lo que es eso. Es un polvo que en Cuba se prepara con leche y es riquísimo. Y más es con leche combinada con leche condensada. No, eso es riquísimo. Ya quiero ir a Cuba a comer eso. Aquí en México no lo he encontrado. Bueno. Y me dijo, come gofio. Y yo hice así, agarré la cuchara de juguete, agarré el gofio, me lo metí a la boca. Era tierra que parecía gofio. Entonces, no era gofio de verdad, era gofio de mentirita. Ahora, ¿quién es el cristiano de verdad? El cristiano de verdad es aquel que vive en la tentación y lucha con la fuercecita que no tiene. ¿Ves? Él lucha con la fuerza que no tiene, pero el Espíritu Santo le da la fuerza que le falta. Y dice, pecado, no. Ese cristiano es un verdadero cristiano. Pero ¿cuál es el cristiano de mentirita? El cristiano de mentirita que dice, viene la tentación y viene la tentación y, Señor, tú sabes que yo soy débil. Es que yo no soy como los hermanos. Es que a mí me falta. Y empiezan a buscar justificación. La justificación lo único que hace es prostituir nuestro carácter. ¿Quién es un prostituto o una prostituta? Un prostituto o una prostituta es alguien que se entrega por dinero o por placer. Bueno, los prostitutos espirituales o las prostitutas espirituales son las que se entregan a Satanás y a la carne y al mundo solo para disfrutar una cosa, placer. Sin pensar en lo que costó la salvación. No costó cualquier cosa, costó la sangre del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto hoy 3 cosas que tenemos que hacer para que Cristo nos pueda librar realmente de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas en este mundo no están experimentando lo que sufrió Pablo? ¿Cuántos drogadictos no están diciendo hoy, drogadictos, alcohólicos, están diciendo,
No soporto el alcohol. No soporto la droga. El bien que yo quiero hacer, que es dejar la droga y el alcohol, no es lo que hago, sino lo que aborrezco, que es meterme eso por la nariz, meterme en la vena, tomarme todo el rojo, todo eso, lo que aborrezco es lo que hago. ¿Por qué? Y no tienen la respuesta. ¿Cuántas muchachitas andan por ahí con el corazón roto? Ay, Miguelito, Miguelito, no me pegues más los cuernos, Miguelito. Ay, y la mamá, pero hija, es que ese hombre no sirve para ti, yo lo sé, pero es una cosa que no puedo ver sin él. Si él se va, siento que me muero. Ella quiere ser libre de eso, pero no sabe lo que nosotros conocemos. ¿Y cuántos cristianos que han nacido de nuevo, usted ve que están todos los días luchando por dejar la fornicación? Yo soy un ejemplo de eso, hermano. Ustedes no tienen ni idea cómo en mi vida cristiana yo le fui de tropiezo a muchas personas por la falta de conocimiento, porque no tenía eso de la confianza de poder acercarme a una persona y sabe que, hermano, estoy fornicando, ¿cómo me quito eso? Muchacho, tú decías eso y la iglesia te caía encima. Entonces no había, por eso yo trato de darle esa confianza a ustedes. Ustedes acérquense a mí, no pasa nada, usted, eso nadie se va a enterar, nada más el Señor. Ese es el único que yo iba a decir algo. Platiquen. ¿Por qué? Porque cuando usted platica, Dios le puede dar el consejo de lo que tienen que hacer para poder salir de ahí. Porque normalmente, ¿qué te dicen? Te dicen, ¿sabes qué? Mira, tú buscas de Dios y tú dejas eso. Sí, pero hay una palabra que tiene Dios específica que Dios te tiene que dar para librarte de eso. Si usted está batallando con algo en su vida, si no quiere venir ahí, no hay problema, pero venga a Dios y dile, Señor, háblame por tu palabra. Y Él te va a dar la palabra que tú necesitas. Créame, hermano, eso funciona. Cuando Dios te habla, Él produce algo en ti. Repito, usted no va a cambiar porque usted se dispone a cambiar. No, usted va a cambiar porque Dios lo dispone a que usted cambie. Todo lo hace Dios. Pero en la medida que Dios va tratando contigo y Dios va orando y te va santificando y usted se va acercando más a Dios, eso que Dios te habla te va transformando. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo llega? Pues santificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a ayudar a obedecer y eso te santifica. Pero por eso necesita alguien que te esté discipulando. Y por eso siempre recalcamos, hermano, prepárese para ser discípulo. Porque cuando usted se prepara para ser discípulo, usted tiene que ser pobre en espíritu. Usted tiene que ser sensible al pecado. Es decir, tiene que ser sensible a no pecar contra Dios. Usted tiene que tener hambre y sed de justicia. Usted tiene que ser manso. Usted tiene que todo eso que dice el sermón de monte, usted tiene que buscar crecer en eso. Y entonces cuando usted ya está experimentando esa vida, puede transferirle esa vida a otros. Pero si como hijos de Dios vivimos como si fuera esclavos del pecado, entonces me pregunto, si yo soy esclavo del pecado, ¿cómo voy a librar a otro? Si una persona le sirve a Satanás, ¿cómo puede librar a otro de Satanás si él es esclavo? Como decía hace un rato el hermano del testimonio aquí, hermano, es que yo tengo miedo que le diga a mis hermanos, ¿sabes qué? Cristo te ama, y me digan, ¿qué tú me vas a decir si tú estás mal? Cambia tú primero y después cambiamos nosotros. Y en parte tienes razón. Tenemos que dar testimonio con nuestro comportamiento de que realmente ya somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora bien, yo tengo la seguridad que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde todavía el pecado tiene control. Porque de no ser así, entonces ya somos como Jesús. Ahora bien, lo que Cristo quiere que entienda es que ya el pecado no tiene poder sobre ti. Ya el pecado ya no te puede controlar. Ahora, si nos controla, es porque nosotros decidimos ceder por placer. María Cristina me quiere buena y yo no quiero seguirle la corriente
porque no quiero que diga mi gente que María Cristina me quiere gobernar, que lava la ropa y yo la lavo, que limpia la casa y yo la limpio, que tírate por el balcón. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Bueno, es una canción mundana, muy caribeña, cubana, que se canta mucho, pero yo la santifiqué de esta manera. Hoy el pecado me quiere gobernar y yo no quiero seguir la corriente, porque no quiero que diga la gente que a mi pecado me quiere gobernar, que mira a la hermanita, no la miro, que no lea la Biblia y sí la leo. Y no voy a mencionar el pecado con el que tenga problemas. No, 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 oye, pecado, que no, que no, que no, que no. ¿Entendieron la canción? Entonces, cuando el pecado usa la carne para ponernos el deseo de hacer lo que Dios no quiere que hagamos, recuerde la canción de María Cristina. Y no deje que María Cristina le gobierne ni la carne ni el pecado. Bien. ¿Creen ustedes en Jesús? ¿Le creen a Jesús? ¿Van a buscar permanecer en lo que Cristo les diga? ¿Van a verificar si realmente son verdaderos discípulos cuando llegue la tentación? ¿Se van a esforzar por no ceder sino hacer lo que el pecado quiere? Bueno, entonces le doy gracias a Dios porque están aceptando este desafío. Solo lo que queda es orar, orar, orar y leer la Biblia para que Dios tenga misericordia de nosotros y con su gracia nos ayude a permanecer en el compromiso que acabamos de hacer en este momento. Oremos. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar.